Leyenda. Las almas en el sótano. La casa en la esquina de la calle Beltrán siempre había sido motivo de rumores en el pequeño pueblo. Construida en el siglo XIX, con muros de piedra ennegrecidos por el tiempo y un tejado que crujía con cada ráfaga de viento, era una reliquia olvidada. La mayoría de los vecinos preferían no pasar demasiado cerca, y a pesar de los años, nadie se había atrevido a comprarla, hasta que Daniel y su familia se mudaron allí. Daniel había sido escéptico de las historias. Para él, las leyendas que rodeaban la casa no eran más que cuentos para asustar a los niños, narraciones exageradas que habían ganado vida propia con el paso de los años. Necesitaba una casa grande para su creciente familia, y la oferta había sido irresistible. A pesar de las advertencias de los vecinos, firmó los papeles y se mudaron. El primer mes fue tranquilo. La familia se instaló y comenzó a acostumbrarse a la estructura antigua. A veces, la madera crujía por la noche, y se escuchaban sonidos en las tuberías, pero Daniel lo atribuía a la antigüedad de la casa. Sin embargo, su esposa, Marta, no podía evitar sentir una inquietud persistente. Desde el primer día, había notado algo extraño, una sensación de frío en la parte más baja de la casa, el sótano. El sótano era un espacio vasto y oscuro, con paredes de piedra y una humedad constante que impregnaba el aire. Apenas habían bajado desde que se mudaron, y cuando lo hicieron, siempre sentían un peso en el pecho, una presión inexplicable que los hacía querer salir lo más rápido posible. Marta, en especial, evitaba el lugar a toda costa, diciendo que le producía pesadillas. Todo cambió una noche cuando su hija menor, Sofía, de apenas 6 años, mencionó algo que heló la sangre de Marta. «Mamá», dijo mientras jugaban en la sala, «los niños del sótano quieren subir a jugar». Marta dejó caer la taza de té que sostenía. «¿Qué niños, Sofía?» «Los niños que viven abajo. Dicen que no les gusta estar en la oscuridad, y que quieren jugar conmigo». La niña hablaba con la inocencia de alguien que no comprendía el peso de sus palabras. Esa noche, Marta despertó a Daniel y le contó lo que Sofía había dicho. Él, intentando calmarla, aseguró que no era más que la imaginación de una niña, que seguramente había inventado una historia después de haber escuchado algún comentario sobre el sótano. Pero Marta no podía sacudirse el mal presentimiento que sentía. Los días siguientes, la conducta de Sofía se volvió cada vez más extraña. Se levantaba en medio de la noche, caminando dormida hacia el sótano, y cuando Marta la encontraba, la niña se quedaba mirando fijamente la puerta cerrada, murmurando cosas ininteligibles. «¿Quieren salir?», decía en ocasiones. Daniel intentó ignorar las coincidencias, pero no pudo evitar sentir que algo en la casa estaba fuera de lugar. Una noche, el clima cambió abruptamente. La lluvia caía con furia sobre el tejado, y el viento aullaba como una criatura herida. Marta, que no podía dormir, escuchó un sonido distinto entre el estruendo de la tormenta. Venía de la parte baja de la casa, un golpe sordo, repetido, como si algo, o alguien, intentara abrir la puerta del sótano. Despertó a Daniel, quien, visiblemente molesto por lo que consideraba una paranoia, decidió bajar a investigar. Con una linterna en mano, descendió los crujientes escalones de madera. Al llegar al sótano, sintió un frío intenso que lo envolvió. La puerta del sótano estaba cerrada con llave, tal como la había dejado. Pero, cuando acercó la mano al picaporte, sintió algo extraño, estaba helado, casi como si estuviera cubierto de escarcha, a pesar del calor en el resto de la casa. Con un suspiro de frustración, Daniel decidió abrir la puerta. Cuando lo hizo, fue recibido por una ráfaga de aire gélido, y su linterna parpadeó varias veces antes de apagarse por completo. En la oscuridad, escuchó un susurro. Al principio pensó que era el viento, pero el sonido era demasiado claro, demasiado cercano. Eran voces, bajas y entrecortadas, hablando en un murmullo que lo rodeaba. Encendió la linterna de nuevo, tembloroso, y la dirigió hacia el sótano. Las sombras danzaban sobre las paredes de piedra, proyectadas por el tembloroso haz de luz. Pero algo más captó su atención. En el suelo, al final de la escalera, había marcas, huellas pequeñas, como las de niños, impresas en el polvo. Nadie había estado en el sótano en meses. El miedo lo paralizó, y antes de que pudiera moverse, la puerta se cerró de golpe detrás de él. Daniel giró sobre sus talones y golpeó la puerta, llamando a Marta con desesperación, pero los susurros a su alrededor crecían, envolviéndolo. Las voces eran claras ahora, no eran solo murmullos. «Déjanos salir», decían,
en una mezcla de llanto y súplica. Estamos atrapados. Mientras intentaba abrir la puerta, las luces de la linterna comenzaron a fallar de nuevo, y en el último destello de luz, Daniel vio algo que le heló la sangre, siluetas pequeñas en el fondo del sótano. Apenas visibles en la oscuridad, pero allí estaban, acercándose lentamente hacia él. El aire se volvió denso y helado. Una presión invisible lo empujaba hacia el suelo, y las voces continuaban llenando su mente, una cacofonía de angustia y desesperación. Sintió que algo tiraba de sus brazos, pequeñas manos invisibles que lo sujetaban, jalándolo hacia el suelo, hacia las sombras que se movían debajo de él. Arriba, Marta escuchaba los gritos desesperados de su esposo, pero cuando corrió hacia la puerta del sótano, fue como si nunca hubiera existido. El acceso estaba cubierto por una pared de ladrillo, sólida y sin ninguna marca de que alguna vez hubiera habido una entrada. Los días pasaron, y Daniel nunca fue encontrado. Marta y Sofía dejaron la casa esa misma noche, incapaces de soportar más el peso de los horrores que ocultaba. Pero a partir de entonces, los vecinos comenzaron a notar algo extraño. Durante las tormentas, cuando el viento aullaba y las sombras danzaban bajo la luz de los relámpagos, se escuchaba un sonido bajo proveniente de las entrañas de la casa. Era el sonido de niños riendo, jugando en algún lugar oscuro y escondido. Y en las noches más silenciosas, los gritos de un hombre rogando por ser liberado, resonaban a través de los muros de piedra, pero nadie podía abrir la puerta que, ahora, no existía.